Llevas invertidos más de 10.000 euros en cambiar el suelo del patio. Has plantado los arbustos que viste en esa revista de diseño. Y sin embargo, cuando sales ahí fuera por la tarde, sientes que algo falla. Que el espacio no transmite esa calma lujosa de los hoteles donde te has alojado. Tras 15 años diseñando jardines y transformando exteriores, te aseguro que detecto la diferencia entre un patio dejado al azar y uno planificado al milímetro en los primeros 3 segundos de cruzar la entrada. Existe un elemento concreto que todos los contratistas te están vendiendo ahora mismo como una mejora exclusiva, y resulta que es el que marca la mayor diferencia visual cuando cae la noche. Lo peor es que el 90% de los propietarios no tienen ni idea de cómo plantearlo correctamente. Vamos a solucionarlo desde este mismo instante. Número 10. Macesteros de entrada idénticos. Colocar una pareja de macetas grandes flanqueando la puerta principal parece el paso más sencillo para mejorar la fachada, pero es el error estético que me encuentro con más frecuencia en las urbanizaciones. Vas al centro de jardinería y compras los recipientes de forma individual, en meses distintos. Uno es de cerámica esmaltada, el otro es de resina sintética. Uno mide 80 centímetros de alto y el otro es bajo y ensanchado. Tienen texturas diferentes y tonos que no encajan. Lo que debería enmarcar el acceso a tu hogar como una decisión arquitectónica consciente se transforma en puro ruido visual que devalúa la fachada. El año pasado trabajé en la entrada de una casa unifamiliar donde los dueños habían colocado 2 macetas totalmente desparejadas junto a la puerta de madera. Una era de terracota oxidada tradicional y la otra era un tiesto de cerámica crema con una pequeña fisura en el borde superior. La grieta apenas medía 5 centímetros, pero se veía. Cada vez que alguien caminaba hacia el umbral, esa falta de simetría captaba la atención antes de que pudieras fijarte en el diseño del porche. Las plantas del interior estaban perfectas, sanas y verdes, pero daba igual. El cerebro procesaba desorden. Convencí a los propietarios para invertir 350 euros en una pareja idéntica de contenedores de composite con acabado en piedra gris antracita. Tardamos 20 minutos en trasplantar los mismos ejemplares. El cambio fue radical. El acceso se percibía equilibrado, limpio y costoso, utilizando exactamente la misma vegetación. La regla profesional aquí es tajante. Compra tus maceteros como una pareja indivisible, el mismo día y en el mismo proveedor. Deben compartir material, acabado y dimensiones exactas. Un diámetro mínimo de 45 o 50 centímetros es lo que aporta ese impacto visual premium. Cualquier medida inferior parecerá un accesorio barato comprado a última hora. El volumen del contenedor debe respetar la proporción áurea respecto a tu entrada, ocupando aproximadamente 1/3 del ancho total del marco de la puerta cada uno. Los materiales como el hormigón aligerado o los compuestos de resina de alta densidad soportan las heladas invernales sin descascarillarse, al contrario que la arcilla de baja calidad. Introduce la misma variedad vegetal en ambos lados. No necesitas gastar una fortuna en especies exóticas. Unos boj esculpidos en esfera o unas masas densas de hiedra variegada son suficientes. La repetición geométrica es lo que transmite el concepto de diseño intencionado. Y si hablamos de generar un impacto visual ordenado, el siguiente elemento transforma por completo la percepción del terreno número 9. Perfilado limpio de parterres. Una zona de plantación sin un límite definido con nitidez transmite abandono inmediatos, sin pausas. Puedo recorrer cualquier calle de una zona residencial y adivinar qué propiedades se gestionan con rigor y cuáles no, observando únicamente el borde que separa el césped de la tierra. Cuando la frontera entre las gramíneas y el sustrato se vuelve borrosa, con los estolones del césped invadiendo la zona de cultivo y la tierra erosionada desparramándose tras una tormenta, todo el terreno parece descuidado. El problema real es que los bordes blandos exigen un mantenimiento esclavo. Cada vez que pasas el cortacésped, tienes que recortar a mano los márgenes. Con cada lluvia intensa, un porcentaje del sustrato se desplaza hacia las zonas verdes. En menos de 3 meses,
Esa línea limpia original se convierte en una transición difuminada que envejece la vivienda. Hace un par de temporadas asumí la reforma de un jardín trasero donde los clientes habían invertido cerca de 2.000 euros en plantas vivaces y arbustos ucturales. El planteamiento de las especies era impecable, pero los parterres carecían de una delimitación física. La grama devoraba la base de las plantas. Instalamos un perfil separador de acero galvanizado con una profundidad de 10 centímetros, clavándolo con un mazo de goma para independizar los dos entornos. Pasamos el cortacésped justo después. El efecto visual fue instantáneo, como pasar un filtro de nitidez. Los parterres adquirieron una presencia rotunda y el césped pareció recién sembrado por un jardinero profesional. La solución técnica es definitiva y accesible para cualquier fin de semana. Necesitas un corte limpio y permanente. Los perfiles metálicos o los listones de polímero flexible son las mejores opciones del mercado actual. El borde superior de esta barrera debe situarse apenas 1 centímetro por encima del nivel de la tierra y ligeramente por debajo de la altura de corte de la cuchilla de tu máquina. Así podrás pasar las ruedas del cortacésped justo por encima sin dañar el metal ni romper el hilo de la desbrozadora. Si te decantas por borduras de piedra natural o adoquines, mantén las líneas con trazos geométricos claros o curvas amplias. Las sinuosidades cerradas y mal ejecutadas transmiten sensación de escorrentía o defecto de obra. Un perfilado recto o una curva de gran radio ejecutan el control de la perspectiva de forma limpia. Este cambio apenas requiere un presupuesto de unos 100 euros en materiales básicos, pero multiplica el valor percibido de cada planta que decidas colocar a continuación. Número 8. Senderos de piedra sinuosos. Los caminos completamente rectos cumplen una función meramente utilitaria, mientras que las líneas curvas comunican diseño. Existe un abismo psicológico entre caminar en línea recta desde el punto A hasta el punto B y avanzar siguiendo un trazado sinuoso que te invita a descubrir el entorno de forma pausada. Recuerdo una reforma en un jardín rectangular de 20 metros de largo, donde los propietarios habían colocado un sendero rígido de baldosas de hormigón alineadas desde el porche hasta la caseta de herramientas. Era muy eficiente para caminar rápido, pero vaciaba la zona de cualquier rastro de calidez. Desmantelamos esa estructura y diseñamos un trazado curvo utilizando losas naturales de pizarra, intercalando algunas plantas tapizantes en los márgenes. El mismo espacio pareció duplicar su tamaño. La curva no respondía a ninguna necesidad arquitectónica, pero transformó la experiencia física de recorrer el espacio. Con un sendero sinuoso estás gobernando la dirección de la mirada del visitante y generando expectación. Estás transmitiendo el mensaje subconsciente de que hay algo valioso que merece la pena descubrir al girar la esquina. Para ejecutar esto como un profesional, la regla técnica fundamental es que un radio amplio supera siempre a los quiebros cerrados. Una curva angular o demasiado pronunciada interrumpe el paso y resulta incómoda. Busca un trazado donde el cambio de dirección se desarrolle de manera suave a lo largo de un recorrido mínimo de 3 metros. Si utilizas losas de piedra natural o adoquines, colócalos siguiendo un aparejo a rompejunta, es decir, desfasando cada pieza respecto a la fila contigua de modo que las uniones verticales nunca coincidan. Este patrón guía la bisaita de manera natural y ofrece una resistencia estructural inmensa. Lo crucial es asentar las piedras sobre una cama de gravilla compactada de 7 centímetros y rellenar las uniones con apolimérica. Esta arena especial se endurece al contacto con el agua, impidiendo que crezcan malas hierbas y evitando que el pavimento se desplace o sufra movimientos por las heladas del invierno. Número 7. Jardineras monumentales en el porche. Colocar 10 macetas pequeñas distribuidas al azar por la zona de descanso transmite la misma sensación visual que un mercadillo de saldos. En cambio, 4 jardineras de gran tamaño posicionadas de forma estratégica proyectan una imagen sofisticada. La diferencia real no reside en la calidad de los ejemplares botánicos, sino en el control de la escala y la simetría. Estuve en una parcela
donde los propietarios acumulaban plantas desde hacía 5 años, acumulando macetitas de plástico, barro y cerámica esmaltada que entorpecían el paso y saturaban el espacio visual. La terraza tenía unas dimensiones magníficas, pero resultaba agobiante. Decidí unificar el espacio, retirando ese desorden y sustituyéndolo por 4 contenedores monumentales de 60 centímetros de diámetro. Ubicamos uno en cada esquina del área de los sofás exteriores y plantamos especies de follaje denso. Los maceteros de gran formato actúan como anclajes visuales. Aportan peso geométrico y solidez al conjunto. El diámetro mínimo del que debes partir para lograr este impacto premium es de 50 centímetros. Cualquier recipiente inferior carecerá del volumen necesario para equilibrar las dimensiones de una zona de asientos. Busca acabados neutros y atemporales como el cemento visto, el acero corten o resinas que imiten la piedra natural. Existe una regla de oro en el sector respecto a las proporciones de estos elementos. La altura de la jardinera debe corresponderse con el 70 u 80% de su anchura total. Un contenedor con un perfil bajo y ancho se percibe asentado y elegante, mientras que uno excesivamente alto y estilizado resulta inestable a la vista. No abarrotes el interior metiendo demasiadas especies de golpe para rellenar el hueco rápidamente. Coloca un ejemplar principal fuerte y deja un margen de crecimiento del 30% para que la composición se consolide de forma natural en primavera. Número 6. Un rincón de descanso perimetral. He visitado decenas de jardines donde la distribución del mobiliario parece fruto de la improvisación. Te encuentras con butacas orientadas hacia la pared de la casa, un banco de madera colocado de espaldas a las mejores vistas o una mesa de comedor exterior descontextualizada en mitad del césped. Estas decisiones restan valor al espacio. Crear un área de asientos perimetral y delimitada, aunque sea mediante dos individuales y una mesa auxiliar de forja, transforma por completo la habitabilidad del exterior. No estás simplemente esparciendo muebles, estás fundando un destino dentro del mapa de tu parcela. Una clienta vino a mí frustrada porque su porche principal resultaba caluroso durante las tardes de julio. Su parcela contaba con varios árboles maduros al fondo, pero esa zona estaba totalmente desaprovechada. Diseñamos un rincón de descanso secundario justo al fondo del terreno, cobijado bajo la sombra de los ejemplares existentes. Instalamos una base pavimentada de grava estabilizada mediante celdas ocultas y colocamos un conjunto de mobiliario de líneas limpias, protegido por una pata vegetal de viburnos. Ese rincón, situado a 15 metros de la vivienda principal, se transformó de inmediato en el espacio favorito de la familia para leer y desconectar. La intervención requirió apenas un presupuesto de 400 euros y 2 días de trabajo físico. El método profesional consiste en localizar un punto perimetral que ofrezca protección natural por la espalda, ya sea un muro, una valla de torsión cubierta por vegetación o un seto tupido. El mobiliario debe orientarse hacia el interior del jardín, abriendo la perspectiva hacia la zona verde. Adapta la escala y con rigor. Un conjunto de comedor para 8 comensales resulta desproporcionado en una esquina perimetral, mientras que un juego de café o 2 butacas bajas de ratán encajan a la perfección. Añade siempre una superficie auxiliar compacta para apoyar las bebidas. Al consolidar este punto de destino, lograrás que todo el espacio que lo rodea adquiera un propósito claro. Número 5. Estructura vegetal perenne. Las flores de temporada son maravillosas en mayo, pero desaparecen por completo en diciembre dejando el terreno desnudo. Un exterior diseñado con mentalidad profesional mantiene su volumetría, su equilibrio formal y su presencia arquitectónica durante los 12 meses del año, independientemente de la temperatura exterior. Aquí es donde el cerebro procesa el concepto de orden a través del subconsciente. El ojo humano busca patrones estables para determinar si un entorno es seguro y confortable. Cuando un jardín pierde toda su masa vegetal en invierno, el cerebro percibe un espacio caótico y desolado. Introducir arbustos de hoja perenne como el tejo, el durillo o el laurel de San José
Genera una retícula visual permanente que sostiene la composición visual cuando las especies caducas entran en reposo. Trabajé en una parcela de 300 metros cuadrados donde los propietarios habían plantado exclusivamente hortensias, gramíneas perennes y rosales. Durante los meses de verano, la propiedad parecía un oasis botánico espectacular. El problema surgía en noviembre. Tras las primeras heladas de la temporada, las flores se secaban, los tallos quedaban pelados y el espacio se transformaba en un descampado gris durante 5 meses seguidos. Diseñamos una reforma estructural introduciendo un eje central de boj recortados en formas geométricas y varios ejemplares de acebo para aportar verticalidad. Pasamos el invierno siguiente analizando el impacto y el resultado fue impecable. El cliente me comentó que, por primera vez, mirar por la ventana del salón, en pleno mes de enero, resultaba agradable porque el jardín conservaba su silueta y su elegancia. La inversión en estos ejemplares perennes estructurales apenas alcanzó los 500 euros, pero revalorizó la estética invernal de toda la vivienda de forma permanente. Para aplicar esto en tu terreno debes invertir la inducción habitual. La tendencia natural del principiante es comprar las plantas por el color de su floración en el centro de jardinería, pero el profesional selecciona primero la masa verde permanente que servirá de telón de fondo. Aplica la regla de la estratificación. Necesitas al menos 2 escalas de tamaño bien diferenciadas. Coloca una línea de fondo con especies que alcancen los 180 centímetros de altura para tapar las vallas divisorias, y distribuye grupos de acento de menor escala, de unos 60 centímetros, en los puntos de giro de los senderos. El boj es la herramienta perfecta para esto, debido a su densidad foliar y su excelente tolerancia a la poda de formación. Al mantener esta base verde inalterable, consigues que los estallidos de color estacionales de las flores parezcan un accesorio planificado y no un intento desesperado por rellenar huecos vacíos. Número 4. Puntos de agua de circuito cerrado. El movimiento continuo del agua transforma por completo la atmósfera de un espacio exterior, alterando de forma directa la percepción psicológica de quien lo habita. El cerebro humano responde al sonido rítmico del agua, atenuando el ruido ambiental de fondo de la ciudad, como el tráfico o los cortacéspedes de los vecinos, mediante un proceso de enmascaramiento acústico. Un patio que solo contiene pavimentos duros y plantas se percibe estático, casi como una fotografía. Al incorporar el factor dinámico del agua, el espacio cobra vida de inmediato y adquiere un magnetismo similar al de un alojamiento de diseño. No necesitas ejecutar una obra faraónica ni excavar un estanque de grandes dimensiones que requiera sistemas de filtración complejos y un hundimiento diario agotador. Estuve implicado en la remodelación de un patio urbano de apenas 40 metros cuadrados pavimentado en piedra natural. El espacio era correcto y armónico, pero resultaba frío y la reverberación del sonido contra los muros perimetrales de hormigón generaba una sensación incómoda durante las reuniones familiares. Instalamos una fuente compacta de circuito cerrado utilizando una vasija monumental de cerámica texturizada sobre un depósito oculto enterrado bajo la grava. Colocamos una bomba sumergible de bajo consumo, de apenas 15 vatios, para hacer que el agua desbordara suavemente por los bordes superiores de la cerámica sin salpicar hacia afuera. El montaje completo nos llevó 4 horas de trabajo en una mañana de sábado y el coste material no superó los 280 euros. El impacto acústico modificó por completo la experiencia de uso del patio. Los comensales relajaron su tono de voz. El sonido del tráfico cercano quedó neutralizado por el murmullo constante y el rincón se transformó en el eje social de las veladas. La clave profesional para que este elemento funcione sin dar problemas radica en la simplicidad técnica. Descarta los estanques con láminas impermeables, expuestas que acumulan algas y mosquitos si no se tratan con productos químicos costosos. Opta siempre por fuentes de circuito cerrado con depósito oculto inferior. El agua cae sobre una rejilla cubierta de piedras de río. Se filtra de forma natural hacia el contenedor subterráneo
y la bomba la impulsa de nuevo hacia la parte superior de manera infinita. Ubica este punto sonoro a una distancia de entre 2 y 3 metros de tu área de asientos principal. Si lo colocas demasiado cerca, el chapoteo impedirá mantener una conversación cómoda. Si lo sitúas a más de 6 metros, perderás el beneficio del enmascaramiento acústico del entorno. Número 3. Ocultación sistemática de servicios. El diseño exterior más sofisticado y costoso del mundo se desploma por completo a nivel visual si dejas a la vista los contenedores de basura. La manguera de riego enrollada de cualquier manera en la pared o la unidad exterior del sistema de aire acondicionado. El ojo humano escanea el entorno buscando anomalías arquitectónicas. Un cable alargador de color naranja, cruzando el césped o un grupo de herramientas apoyadas contra la valla rompen la ilusión de orden de forma inmediata. Los espacios exteriores premiums no carecen de estos elementos funcionales obligatorios. Simplemente los gestionan aplicando una política de invisibilidad absoluta para preservar la pureza visual de las zonas habitables. Una clienta me solicitó asesoramiento porque sentía que su porche delantero, ejecutado con materiales de primera calidad, mantenía un aspecto desordenado que no lograba corregir. Al inspeccionar el terreno, descubrí que los 3 cubos de reciclaje municipales estaban ubicados justo al lado de la escalera de acceso, siendo lo primero que veías al bajarte del coche. Construimos un contenedor a medida empleando listones de madera tecnológica dispuestos en horizontal, replicando el mismo patrón de la puerta del garaje. Diseñamos un sistema de aperturas superior integrado para que depositar los residuos fuera cómodo sin necesidad de sacar los cubos de su escondite. Ocultamos también las tomas de riego tras unas pantallas de celosía metálica industrial. La intervención eliminó por completo el impacto negativo y el porche recuperó una estética limpia y simétrica sin perder un ápice de su funcionalidad cotidiana. Para solventar este problema en tu parcela debes realizar un inventario de los elementos técnicos. La regla de los profesionales exige que todo componente de mantenimiento sea invisible desde el plano de los asientos principales. Las mangueras deben recogerse en cofres de pared estancos del mismo tono que el revestimiento de la fachada. Los motores de climatización se pueden camuflar usando pantallas de lamas orientables que permitan la correcta ventilación del aparato, pero bloqueen la visión directa desde el área social. Si tienes herramientas de jardinería sueltas, instala un armario compacto de resina de 170 centímetros de altura en el lateral menos transitado de la vivienda. Al limpiar las líneas de visión de estos ruidos estéticos, elevarás la calidad visual de tu propiedad de manera automática sin necesidad de modificar el paisajismo principal. Número 2. Un punto focal dominante. El cerebro humano necesita una referencia espacial clara donde detener el escaneo visual al entrar en un entorno abierto. Si tu jardín carece de este elemento central, la vista vaga sin rumbo fijo de un lado a otro, percibiendo un entorno desarticulado y confuso. Un punto focal dominante es una decisión de diseño deliberada y rotunda. Actúa como el anclaje visual que dota de sentido y estructura a todo lo que se sitúa a su alrededor. No requiere una inversión desorbitada en piezas exclusivas de galería, pero sí exige una escala adecuada y un emplazamiento estratégico. Puede ser un banco de hierro forjado colocado estratégicamente, un arco de madera noble que enmarque el horizonte, un ejemplar botánico singular con porte escultórico o una vasija de terracota monumental colocada sobre un pedestal de piedra. Hace 3 primaveras dirigí la transformación de un terreno posterior que contaba con un césped impecable y parterres latera. Les bien cuidados. Pero el espacio transmitía una sensación de vacío insoportable, como una habitación sin muebles. Instalamos un banco de madera de teca de capada de 160 centímetros de longitud en el vértice del fondo, donde coincidían las líneas visuales principales desde el porche. Flanqueamos el mueble con una pareja de cipreses estrictamente simétricos y colocamos una pequeña base de adoquines envejecidos bajo sus patas. La transformación de la perspectiva fue absoluta. El cliente me confesó semanas después que todo el jardín
parecía haberse ordenado por arte de magia en torno a ese rincón, invitando a pasear hacia allí de forma natural. Los costes materiales sumaron apenas 420 euros, pero el impacto espacial modificó la lectura completa de la parcela, para determinar tu punto focal definitivo. El secreto de los paisajistas consiste en seleccionar un elemento que mantenga su nitidez y legibilidad formal a una distancia mínima de 6 metros. Debe poseer el peso visual necesario para atraer la atención sin llegar a saturar la escala general del jardín. El error clásico del principiante es ubicar este objeto exactamente en el centro geométrico del césped, lo que fragmenta el espacio y transmite un efecto aleatorio. Desplaza el punto focal sutilmente hacia el tercio posterior o hacia una de las esquinas del perímetro para generar tensión dinámica y profundidad. Si optas por una pieza escultórica o una maceta monumental, asegúrate de colocar un fondo vegetal denso y de tono oscuro detrás, como un seto de tejo, para recortar su silueta con limpieza y potenciar su lectura visual durante las horas diurnas. Número 1. Iluminación paisajística estratificada. Este es el secreto absoluto que define a los exteriores de alto nivel, y la razón por la que ocupa el primer puesto de nuestra lista. Puedes poseer los maceteros más simétricos, el perfilado más limpio y las especies perennes más exclusivas. Pero si al caer la noche tu jardín se desvanece en la oscuridad absoluta o queda expuesto bajo el haz de un potente foco de seguridad industrial, tu inversión de diseño se vuelve invisible durante el 50% del tiempo habitable. La iluminación exterior profesional no busca emular la luz del día, sino esculpir volúmenes a través de la sombra, generando escenografías nocturnas sugerentes que multiplican de forma inmediata el valor estético de tu propiedad. Imagina un porche residencial impecable con sus texturas de piedra, su mobiliario de diseño y sus plantas seleccionadas al detalle. Ahora, pulsa el interruptor de un proyector halógeno convencional de exterior. El espacio se inunda de una luz blanca, plana y deslumbrante que proyecta sombras duras, destruyendo los matices y transformando el oasis en una zona de carga industrial. El contraste con un planteamiento profesional es demoledor. Trabajé en una vivienda unifamiliar donde implementamos un esquema de iluminación dividido en 3 capas independientes. Colocamos balizas bajas de iluminación indirecta a lo largo del sendero separadas a una distancia fija de 2,5 metros entre sí, empleando luminarias de bajo voltaje con una temperatura de color estricta de 2700 Kelvin. Añadimos proyectores de estaca ocultos orientados hacia la base de los árboles principales para bañar el follaje desde abajo, y rematamos con microproyectores empotrados en los muretes para delimitar el perímetro del porche. El propietario se quedó sin palabras al encender el sistema la primera noche. La vivienda adquirió la presencia señorial de un complejo hotelero de 5 estrellas, utilizando exactamente la misma base estructural. El método técnico para ejecutar este nivel de acabado requiere un control riguroso de la temperatura de color y la intensidad lumínica. Queda totalmente prohibido cualquier emisor de luz por encima de los 3000 Kelvin, ya que los tonos fríos destruyen los matices naturales de la madera y las plantas, creando ambientes clínicos desagradables. Mantén la selección en los 2700 Kelvin para obtener esa calidez orgánica premium. Las balizas de los caminos deben emitir una intensidad controlada de entre 50 y 100 lúmenes, dirigiendo el haz de luz directamente hacia el pavimento para evitar deslumbramientos a la altura de los ojos. Los focos empotrados destinados al baño vertical de los árboles pueden oscilar entre los 200 y los 400 lúmenes en función de la altura de la copa del ejemplar. Conecta todo el conjunto a un transformador de 12 voltios en corriente de continua para garantizar una instalación segura y automatiza el encendido mediante un reloj astronómico digital conectado al cuadro eléctrico. De este modo, tu jardín cobrará vida de forma autónoma cada tarde coincidiendo con el ocaso exacto, sin que tengas que preocuparte de accionar ningún interruptor manual,
Es completamente normal que al repasar estos 10 puntos hayas identificado 2 o 3 carencias notables en tu propio patio o terraza. No caigas en la frustración pensando que necesitas levantar todo el terreno de nuevo o invertir miles de euros de golpe para alcanzar este nivel de acabado. La gestión de exteriores es un proceso acumulativo. Puedes adquirir la pareja de maceteros idénticos este próximo sábado por la mañana. Ejecutar el perfilado de tus parterres. El siguiente fin de semana, empleando una bordura económica y planificar la iluminación de bajo voltaje de forma progresiva a lo largo de la temporada. Lo verdaderamente importante es recuperar el control del diseño de tu entorno, sustituyendo la improvisación por decisiones constructivas conscientes que transformen tu propiedad en el espacio sofisticado y confortable que mereces disfrutar cada día al volver a casa.